Multitask, irreverente para pensar de forma independiente. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask. Y bueno, pues el día de hoy, como bien lo envié en el copy, una reflexión que la verdad me gustó mucho y es la siguiente. Justo al momento en que empiezas a tener resentimiento hacia alguien, te conviertes en su esclavo. Controlas tus sueños, absorbe tu digestión, te roba la paz mental y buena voluntad y te arrebata el placer de tu propio trabajo. Arruina tus oraciones y hasta tu práctica espiritual. No puedes tomar vacaciones y llevarlo contigo. Destruye tu libertad y te persigue a donde quiera que vas. No hay manera de escapar de la persona a la que le guardas ese resentimiento. Está contigo cuando despiertas, invade tu recámara mientras duermes, hay una silla para él junto a tu mesa y se posa sobre tu hombro cuando estás con quien amas. Está muy cerca de ti cuando vas en tu auto y cuando estás en tu trabajo. No puedes tener ni eficacia ni felicidad. Incluso tiene influencia sobre el tono de tu voz. Te obliga a tomar antiácidos, te provoca dolores de cabeza y te roba la energía. Incluso te roba hasta el último momento de conciencia antes de quedarte dormido. Así que si quieres seguir siendo esclavo de aquel de quien menos quieres serlo, guarda todo ese resentimiento. Guárdalo por tantos años como quieras llevar a ese otro justo junto a ti. ¡Qué fuerte tema, qué fuertes palabras! Y bueno, pues el día de hoy invité a una gran persona que justo la escuché hablar de este tema y dije, yo quiero hablar de ese tema y quiero que en Mujer Multitask esté ese tema. Y el día de hoy está conmigo María Gloria Becil. María Gloria Becil, les voy a decir su biografía, que cuando me la mandó me dio un tanto de risa, porque nunca me habían mandado así cuando pido la reseña. Ella es licenciada en Contaduría, es socia de BBAC, miembro activo de Almarat AC, también de Despertar de Conciencia de Vida AC, mamá de 2 mujeres y también barre y trapea y lava muy bien. Bienvenida, Mariglo. Tengo una vida tan normal como la de todos, esa es la realidad, ¿no? Pero enfrentándonos día a día. Gracias a ti por invitarme, es para mí un placer estar aquí con ustedes y compartir un ratito, sí, en efecto, un tema y nada de lo que narraste deja de ser realidad, verdad y algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Así es, y que a veces real, como dice la reflexión, ¿no? O sea, ya está tan inmerso en nosotros, ya es un pensamiento tan recurrente que de verdad, o sea, tenemos un lugar reservado en nuestra mesa, pero en nuestra cama, pero en el auto, pero en todos lados a donde vayamos. Mira, el tema del resentimiento tiene muchísimo por desmenuzar, por platicar. A veces nos sentimos víctimas y creo que el estar resentidos es estar afianzando esa posición de víctima muchas veces, ¿no? Y muchas veces son ocasiones que nosotros provocamos o que permitimos o que no nos hacemos responsables también de lo que sentimos. Pero el resentimiento no dejará de ser, como digo yo, la copa de vino y de veneno que te tomas, que al único que está autodestruyendo es a uno mismo. Entonces, pues bueno, la verdad es de que has tocado un tema un poco apasionante, porque todos lo vivimos en algún momento, ¿no? Hay algo que duele adentro y esa es la parte que hay que trabajar. Así me duele. Es. Y justo es eso, ¿no? El resentimiento es ese enojo persistente y vengativo, ¿no? Fíjate que yo hoy en la oficina cuestionaba, me dediqué a hacer un cuestionamiento por tu culpa, por supuesto, porque dije, ya sé a dónde voy y seguramente me van a encuerar con 1000 preguntas, pero empecé a preguntarles qué diferencia sentían o veían que era entre el rencor y el resentimiento. Y
La verdad es de que sí coincidían en la opinión en que decían que el rencor lleva todavía esa parte de enojo, Así ¿sí? es. De coraje y quizás de deseo de venganza, inclusive. Y el resentimiento es el arrastre del dolor. O sea, es como cargar ese dolor contigo constantemente, obviamente responsabilizando a alguien más de algo que me dolió. Es cierto, hay personas que nos hacen daño, voluntario o involuntariamente, pero también nosotros a veces permitimos o damos pie a esa parte. Ay, pero no deja vivir, ¿eh? No, no deja vivir, y como bien lo dices, el rencor y el resentimiento sí son muy parecidos, pero justamente el rencor es ese resentimiento viejo e incurable que aunque le hagas daño a la persona o aunque tu venganza, como por llamarlo así, la lleves a cabo, sigue estando persistente. Y justo el resentimiento lo dice la palabra, ¿no? Es un resentimiento, es doble sentimiento y revivir la emoción que ya pasaste, ¿no? Revivir la emoción y el sentimiento que te hizo pasar la persona, la circunstancia o la persona. Pero ¿sabes qué, Steph? Yo creo que hay que atrevernos a dar un paso más allá del rencor y del resentimiento. Recuperar la paz, pero la paz en uno mismo, en ese interior que te permite vivir, porque cuando te llenas de resentimientos estás sobreviviendo, no estás viviendo. Sí. Tú lo dijiste muy bien en tu reflexión, ¿no? Estás y no estás, vives y no vives, trabajas y no trabajas, amas y no amas. Entonces, es una limitante en nuestra vida, y precisamente creo que en el tema en que tú me escuchaste, yo preguntaba que si el rencor y el resentimiento te permiten vivir con libertad. Y yo creo que es lo que más te tiene encarcelado. Es como vivir en una jaula, pero con la puerta abierta. Puedes salir de ella, puedes sanar ese dolor, puedes reconocer, me dolió, me duele aquí, saber quién es quién en la vida, con quién cuento, con quién no. Y también entender que son experiencias de vida, que uno viene a experimentar ciertas circunstancias o ciertas situaciones en la vida que nos ayudan a crecer. Hay personas que pasan en nuestra vida y solamente están en un tiempo. Sí. Algo vino o algo aprendió de mí o algo yo aprendí de él o viceversa o mutuamente, y resulta que pasa ese capítulo en tu vida y jamás volviste a saber de ellos. Así es. Pero finalmente todo pasa de una manera perfecta, aunque el ego no nos deje entenderlo. Así es, y que ese ego, que justo en la mañana Pepe hablaba de eso en el programa. ¿Ah, sí? ¿Coincidió? En su programa, y ese ego que de pronto nos dice, no perdones, porque tiene mucho que ver el resentimiento con el tema de perdón también, pero eso que nos maneja el ego de cómo lo vas a perdonar o cómo vas a dejar de sentir eso si te hizo esto, ¿no? Y como lo decías en un inicio, nos victimizamos en la situación, nos quedamos tan estancados en la situación, en a mí me hicieron, yo fui víctima de, yo fui en la que lastimaron, por su culpa, por tu culpa perdí tal, y nos quedamos tanto en esa situación. Fíjate que esa parte de victimización a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque va restando la fuerza interior que va teniendo las personas. Yo siento que cuando nos victimizamos, nos estamos haciendo chiquitos, nos estamos consumiendo, no estamos reconociendo la fuerza que hay en nosotros para enfrentar, para salir adelante ante cualquier situación. Desgraciadamente, estamos muy educados a buscar culpables, a estar culpando a un tercero sobre una situación que nosotros vivimos. Es cierto que puede haber muchas veces traición, no digo que no, puede haber traición, puede haber envidias, puede haber cualquier tipo de energía negativa que quedamos, pero también hacernos responsables de lo que sentimos es el primer paso para empezarnos a liberar de ese rencor, de ese resentimiento, ¿no? Tiene su enseñanza. Finalmente es como el error, la bella oportunidad que me da la vida para saber lo que no quiero, lo que no me gusta. Y si no lo aprendo, vuelvo a caer y a lo mejor vuelvo a repetir lo que yo provoco en otra persona para que me vuelva a traicionar.
Entonces, es como observarnos también un poquito a nosotros mismos, porque aparte hay algo muy chistoso, y creo que lo has podido constatar conmigo. Uno siente todo ese dolor adentro, ¿no? Y lo traes cargando y lo recuerdas y hablas con el espejo y le dices al espejo lo que le quisieras decir y te ves 30 veces empoderado diciendo lo que nunca te atreviste a hablar. Pero, y lo traes contigo mañana, tarde, noche, como bien lo narraste en la reflexión, y la otra persona está muy lejos de lo que tú estás sintiendo, de lo que tú estás viviendo, y tú nada más te estás autoalimentando y retroalimentando ese dolor, ese vacío, ese hueco. Y a lo mejor lo único que yo traigo es un sentimiento de pérdida, que perdí, que va relacionado con el ego, que me lastimó en lo más profundo de mi ser, pero ya hay un momento en que a lo mejor digo, ¿es dolor o es ego? Sí. ¿Dónde está la gran diferencia? ¿Dónde está el verdad? Simplemente está en el reconocer que siento. Qué importante es esto de reconocer que siento y el reconocer que sí pasó, ¿no? Porque muchas veces también en ese tema que nos queremos encerrar de la victimez es tratar de ocultar que no pasó, ¿no? ¿Cómo me pudiste, ¿no? En el tema, un ejemplo que es muy común, una infidelidad, ¿cómo me pudiste ser infiel a mí, no? Me parece que cuando no reconocemos que las cosas sucedieron, porque como lo dijiste hace ratito, ¿no? Las cosas son perfectas, las situaciones son perfectas y pasan cuando tienen que pasar. Cuando no lo reconocemos y nos quedamos de alguna manera estancados, es ese veneno del cual hablabas, ¿no? Ese veneno que pretendemos que es para el otro, pero que no lo tomamos nosotros, y ¿no? de a traguito, ¿eh? Exacto, y a quien le hace daño es al otro, ¿no? El otro sigue viviendo, durmiendo, comiendo y haciendo su vida normal. Allá, ¿sabes qué pasa? Que pareciera que cargamos con la responsabilidad de la otra persona. Pero ahorita que tú hablabas de esto, se me viene mucho a la cabeza en esa parte de aceptación. Aceptar lo que es, aceptar la realidad, aceptar lo que siento es el primer paso para sanar, eso es indiscutible. El aceptar una realidad no quiere decir que me tenga que victimizar. Claro. No quiere decir que lo que sí tengo que comprender, que cuando yo hago una conciencia verdadera de mis sentimientos, de mis emociones, de mis actos, y reconozco que también la otra persona tiene su grado de evolución y tendrá que enfrentar sus propias consecuencias, porque todo acto lleva una consecuencia. Claro. Para bien, para mal, hay un efecto energético en todo este rollo. Entonces, cuando yo comprendo, y no porque desee que al otro le vaya mal, simplemente él tendrá las consecuencias y las enseñanzas que tenga en su vida. A lo mejor, ok, como tú tocaste un tema que para muchos es una espina muy fuerte, que es la infidelidad, ¿no? Lo primero que tengo que comprender es que el que tiene el problema es el otro, no yo, ¿sí? Porque el que está siendo infiel a sí mismo es el otro, no yo. Entonces, y a veces, claro, como yo soy la que me siento traicionada, como soy yo la que me siento, claro que me duele, claro que me heriste. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque no queramos, generamos expectativas. Claro. Y queremos recibir cuando menos lo que damos. Y si en algún momento no lo recibimos, puede haber o una frustración, o un ego bastante severo. No es fácil voltear y decir, el problema es tuyo. Yo elijo si sigo contigo o no. Así es. Yo elijo si sigo o no. Así es, y es que justamente el rencor y el resentimiento se alimentan del pensamiento, ¿no? Pero el pensamiento se alimenta del miedo. Así es. Y el miedo te empieza a contar historias que a veces no han sucedido y nosotros ya la vivimos, ya generamos las sensaciones. Mira, tenemos una frase muy cierta, José y yo, que es, haz de tu mente un instrumento del corazón. Sí.
El verdadero deseo está en el corazón y la mente tiene que ser aquella que te lleve a lograrlo. Pero cuando partimos al revés, se involucra el ego, se involucra el miedo, se involucra una historia y un pensamiento que te lleva a vivir sensaciones, a contarte y a vivir una historia que no está sucediendo, o que está fuera de la realidad, Sí. o que está exagerada, y tú ya te ves casi en la tumba, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, pues bueno, son cosas que provoca la mente, sí, también. Sí, y esto es bien cierto, ¿no? A veces el miedo a la pérdida, al decir lo que sientes, y no de una manera violenta, ¿no? Sino de una manera asertiva, decir, esto me hizo sentir mal de ti, ¿no? Tú no me hiciste sentir mal, yo tomo la responsabilidad que la acción que tú hiciste me hizo sentir mal, me hizo sentir así, así, así. Pero muchas veces, lejos de decirlo, más bien nos vamos guardando eso, y cuántas veces ha pasado que, y lo hemos escuchado, ¿no? ¿Qué llevas y cuánto llevas en tu costal, no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, Steph, qué necesito? ¿Cuántas veces hemos hablado más de lo que necesitamos que del juicio? Generalmente hablamos de lo que el otro debería de hacer y no hablamos de lo que realmente necesitamos. Y creo que toda relación, cuando realmente uno se escucha y habla desde esa necesidad, hay una autenticidad en todo lo que hago y me lleva a vivir de otra manera. Pero si empiezo a juzgar, o sea, generalmente, es que tú me gritas, es que tú me dijiste, es que tú... Y a lo mejor yo volteo y te digo, es que me siento muy mal cuando me gritas, o me haces sentir muy mal. Te estoy diciendo lo mismo. Claro. Pero con un punto de vista muy diferente, ¿no? Porque cuando un dedo va para frente, tres vienen para acá. Entonces, esa parte de hablar desde la necesidad, creo que también hay que reconocerla primero. ¿Qué necesito para sanar esto? ¿Qué necesidad hay dentro de mí para saciar ese enojo? Porque a lo mejor es un enojo que llevo conmigo, pero ni siquiera lo he abrazado. Así es. Ni siquiera lo he reconocido. Que precisamente era algo que escuchaba en ese programa, ¿no? Y que muchas veces decías en ese programa, en el nombre del amor, a veces cometemos tantos errores, tantos y tantos errores cometemos a veces en el nombre del amor, y pensamos que es amor realmente, ¿no? Y digo, todo viene de un condicionamiento, de esas heridas de la infancia de las cuales hablamos también aquí en este programa, pero cuando cometemos o decimos amar, hacemos a veces cada tontería. Justificamos nuestros actos y esa es otra, ¿no? ¿Qué tanto le estamos colgando al otro la responsabilidad de algo que nosotros mismos estamos provocando? En nombre del amor sí se cometen muchos errores. En nombre del amor a veces nos escudamos tras esa gran palabra, esa gran energía maravillosa para justificar lo que estamos haciendo, ¿no? Para permitirle a otros que entren también en nuestra vida, porque también probablemente si yo traigo un resentimiento es porque yo también permití que tú llegaras a esa parte de traición o deslealtad o de que simplemente hiciste algo que yo no quería, ¿no? Entonces, pues sí, en nombre del amor nos equivocamos bien feo. Así es, y justificamos y pensamos que lo que estamos haciendo está bien o lo que estamos diciendo está bien. Y la verdad es que a veces no nos damos cuenta que lastimamos a terceras personas y a nosotros mismos, ¿no? Porque no somos capaces de ver hacia adentro. Porque el no reconocer que sí está pasando la situación y que sí me genera ese dolor, porque muchas veces no queremos reconocer por el ego que decías, ¿no? No es que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Mira, evadir no resuelve. Yo creo que nunca va a resolver la evasión, el hacerte a un lado de una realidad, tarde o temprano sale.
Es como la huella de la infancia, es como aquello que no trabajaste, que no sanaste, pues se refleja, y se refleja tanto físicamente, ahora sí que en todos los cuerpos, ¿no? En el álmico, en el físico, en el etéreo, o sea, de alguna manera tiene una repercusión importante, inevitable. Pero si lo veo como una experiencia de vida, si le doy un enfoque, también creo que el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Eso es una realidad. Y yo también tengo la capacidad de elegir cómo voy a vivir mi dolor, cómo voy a vivir esta situación. O me tumbo al sufrimiento y a la victimización, o verdaderamente reconozco, abrazo lo que siento, le doy mi tiempo y hago lo que yo necesito para sanar y continúo con mi vida, o verdaderamente cargo el costal que pesa tanto en la espalda que no me deja levantar la cabeza, que no me deja levantar la mirada, ¿no? Entonces también a través del rencor y del resentimiento, ¿cuánto nos saboteamos a nosotros mismos? O nos colgamos de ahí para, pues porque no tuve éxito, porque me traicionó, no tuve éxito porque no sé qué, me fue bien, me fue mal por culpa de un tercero. Entonces siempre estamos haciendo responsables a un tercero. Sí, así es. Hay alguien que empezó, seguramente, pero hoy yo puedo tomar las riendas de mi vida y decir, esta soy yo y me hago responsable de mí y de lo que yo siento. Tampoco te voy a dar el poder de volverme a lastimar. Y eso sí está en nosotros, ¿no? Sí, y es justo la elección y la gran capacidad que tenemos todos los seres humanos y que a veces ni siquiera nos queremos hacer responsables de eso, de que nosotros podemos elegir el sí, el seguir cargando o el no seguir cargando y decir ya hasta acá, ¿no? Lo decías ahorita, el rencor y el resentimiento te afecta a varios niveles, ¿no? Y a veces, ¿cuántas veces? Y lo decía en la reflexión, ¿no? Me obliga a tomar antiácidos, de que somatizamos tanto esto, cuánta gente vemos con dolores de cabeza horribles, de la boca, el estómago, con gastritis horrible, con colitis horrible, y no hay como aparentemente una justificación, ¿no? Es gente que puedes ver y se alimenta bien y que lleva una vida muy fit, pero qué tan adicta soy al sufrimiento, ¿no? Exacto. Que a veces se genera una adicción al sufrimiento, claro. Que a veces estoy tan acostumbrada a jalar esa nubecita negra encima de mí y que pareciera que todo lo atraigo, ¿no? Sí. Yo sé que yo me considero una mujer muy positiva, siempre mi pensamiento es asertivo, buscando el mejor lado, pero no por eso evado realidades, no por eso dejo de sentir, no por eso he sentido resentimiento, claro que sí, he sentido dolor, sí, he sentido la traición de un amigo, claro que la he tenido, ¿no? Pero hoy sí me doy cuenta que si yo me victimizo, voy perdiendo esa fuerza interior, voy no reconociéndola y me voy sintiendo cada vez más chiquita, y a veces cuando caigo en esa violencia interna, de la cual también a veces me vuelvo adicto a la violencia externa de un tercero, sí. Se genera una codependencia a ese dolor, a ese resentimiento, a esa victimización. Entonces, ¿qué tan chiquitos podemos llegar a ser que me aguanto por miedo, que no enfrento, que no resuelvo y que pareciera que en nombre del amor, porque te quiero mucho, aquí estoy, porque te quiero mucho, me aguanto, porque te quiero mucho, y no nos damos cuenta que es algo que está mermando, ¿no? Que te va haciendo cada vez más débil, que te está opacando tu propia luz, y que no es quitarla, porque finalmente todos la tenemos, simplemente la tapamos. Pero yo creo que es una parte interesante a reflexionar, ¿no? ¿Cómo quiero vivir? Así es, y que lo he dicho varias veces, ¿no? Los zapatos vienen en pares, ¿no? Y la verdad es que siempre estamos con las personas que razonamos. Dicen que para ahorcarse las dos manos.
Sí, y yo creo que, pues sí, dependiendo de cómo ande tu mood en la vida, Sí, te vas haciendo nivel, llegar de gente, de personas más afines a ti. Sí, tu nivel evolutivo, ¿no? Y no es que estés súper evolucionado y tu nivel de conciencia. No, nada que ver. No, eso no tiene nada que ver, ¿no? El nivel evolutivo no tiene jerarquías de quién Exacto. es más y quién es menos. Simplemente es dónde vas en el camino, ¿no? Así es. Claro que sí creo que entre más evolucionado estás, pues más compromiso hay, porque tienes mayor conciencia, porque tienes mayor... y también otro tema que platicaba yo mucho con José en estos días es con un poquito de compasión, ver aquel al que te hizo daño. Y a lo mejor me van a decir, ¿cómo que compasión? O sea, todavía me estás pidiendo que lo... Estás viendo y no ves, marido, ¿no? Pues sí, pero sabes que claro. Cada quien da lo que tiene adentro. Y aquella persona que no supo ser leal, que no supo ser fiel, no sabe ser fiel a sí mismo. Entonces, ¿qué está pasando por esa persona dentro de sí misma para no reconocer en sí lo que pudiera trabajar y vivir diferente? Entonces, ¿qué tiene la otra persona dentro de sí mismo? No me toca cargarlo. Pero también descansa uno cuando uno reconoce que dices, es tu tema, compadre, ojalá lo trabajes. Así es. Ya es tuyo, ¿no? Ya la consecuencia pues será tuya, no hay más. Sí, y lo mismo, ¿no? Que siempre he dicho, para lo que te alcanza, es para lo que te alcanza, es ver con esos ojos de compasión y no de esa compasión que dicen, ay, pobrecito, no, nada tiene que ver con el pobrecito, la compasión, sino el ser empático con esa persona y decir, pues comprendo que tienes tus temas, tú estás en ese... Hablando del nivel evolutivo del que decíamos, ¿no? Tú a lo mejor es algo que tenías que vivir para aprender y evolucionar, y si aprendes, pues padre por ti, no es mi tema, pero yo te veo con ojos de, pues, mucha empatía, ¿no? Pues mira, la compasión, yo creo que más de que venir en una posición de lástima, es más bien de compartir. Así es. Sí, o sea, estoy compartiendo esa, como dices tú bien, empatía, poniéndonos en el entendimiento, y cuando uno comprende la limitación de uno mismo y del otro, dices, es tu tema, compadre. Ojalá lo trabajes por bien tuyo. Así es, y que hablando este tema de la empatía, leía hace poquito, ¿no? Y decía, sí, es que muchos hablamos de la empatía, muchos decimos, sí, hay que ser empático, hay que ver a la otra persona como... La empatía es, y todos tenemos como esa definición muy clara, ¿no? Ponerte en los zapatos del otro, sí, pero te quitas tus zapatos, te pones por un momento los del otro, y entonces lo que acabas de decir, ¿no? Pues sí me dolió, sí me lastimaste, sí fue algo, pues sí, directamente contra mí, pero entiendo que no es mi tema. ¿Y sabes qué otra cosa juega también mucho en el tema de los resentimientos? El juego de las percepciones. Cada quien tiene su propia verdad. Cada quien, es como si yo te pusiera esta bebida enfrente y yo te digo, ¿qué dice del otro lado? Porque aquí dice drink y allá ¿qué dice? Y tú me vas a decir peanut café. Y entonces yo te voy a decir, no es cierto. Aquí dice drink y tú me vas a decir no. ¿Y quién está mal? Pero ¿cuántas veces nos tomamos la oportunidad de hacer esto? Voltear a ver qué está viendo el otro. Y es donde también, en un acto de conciencia, en donde uno verdaderamente puede hacer ese viaje al interior y ver por qué me dolió. Bueno, ¿qué estoy viendo yo y qué está viendo el otro? ¿Cuántas veces nos detenemos a ver qué está viendo la otra persona? ¿Cómo lo está entendiendo? Sí. Porque aparte es cuestión de percepción, de cultura, de educación, de costumbre, de valores. Y simplemente para mí lo que está muy mal, a lo mejor para ti no tiene nada que ver, y yo me quedé con un resentimiento bárbaro y tú ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? Exacto. Y esa parte del juego de las percepciones es fuerte, es interesante ver cómo percibes, ¿no? Una frase, una verdad, un hecho, porque también pasa que hay alguien que está súper sentido con alguien más.
trae el coraje a todo lo que da y la otra persona ni cuenta. O sea, siguió su vida como si nada y tú sigues atorada con el mismo tema y dices, ¿what? ¿Qué pasó aquí, no? Exacto, y bien lo dices, ¿no? Es el escenario de significación de cada uno de nosotros, ¿no? Hay veces que tú te sientes por algo que es así del mínimo y es así de, pasó y no me dio el saludo, ¿no? Y entonces, 1000 años, incluso hasta le dejas de hablar porque ese día no te saludó, pero quizá la persona ese día venía distraída, venía en otro rollo, ¿no? Porque pues muchas veces nosotros estamos en nuestro mundo y no es que lo hagamos con una intención, sino que simplemente o se nos pasó, pero hay veces que nos tomamos las cosas tan personales. Fue contra mí. Era directito para mí, ¿no? Y no, espérate. Mira, el ego en el trabajo pasa mucho, ¿no? Tú sabes que trabajo con José y siempre hemos tenido la primicia que lo que aquí se habla nada es personal, todo es en bien del proyecto. Claro. Pero es difícil desasociar esa parte y es donde entra el ego, en donde crees que todo es personal, en donde a lo mejor sí es personal, pero si tú no le das esa importancia porque tú sabes por dónde estás caminando, no te hiere. Así es. Claro que depende en el mood, en el ánimo en el que estés, en la circunstancia que estés viviendo y también a quien tengas enfrente, ¿no? Sí. Que bueno, se da, pero también hay muchas personas que son tan despistadas que no se dan cuenta, como dices tú, que pasaste, ¿no? O que estaban tan emboladas en su mundo que tuvieron alguna acción poco consciente, sin darse cuenta quién hirió, ¿no? Así y a veces, ¿sabes quiénes son los más lastimados? Los niños. Sí. Creo que en esa parte son los más nobles, pero no nos damos cuenta de las huellas que marcamos como adultos en esos niños, ¿no? Sí, es cierto, creo que en nuestro afán, a veces de esa venganza que a veces ni llega, ni es venganza, ni el único o la única que te estás haciendo daño es a ti mismo, tomándote un veneno que piensas que le va a hacer daño al otro y que la otra persona ni en cuenta, ¿no? Ahorita decías de los niños, ¿cuántos divorcios complicados no hemos visto? Que básicamente es mi hijo, no lo ves nunca y como para qué, ¿no? Y tienen al niño como una pelotita, no, pero es mío, no, pero es tuyo, pero si lo vemos, entonces ya cuando estás en mi casa te baja una información. Y peor cuando los usamos, ¿no? Exacto. Y peor cuando los usamos, la verdad es de que son almas muy puras que no nos damos cuenta, aquí nos llevamos entre las patas, como vulgarmente se dice. Y la otra es que tanto contaminamos a los de alrededor, ¿no? El que yo esté achaque y a lo mejor yo estoy resentida con alguien y le transmito a mis hijas ese sentimiento y ellas sin entender por qué crecen con ese resentimiento, ¿no? Entonces hacen suyo algo que no es o algo que a lo mejor no tenía ni razón de ser. Ahorita que dices eso, yo hablaba de los papás que viven separados, pero aún papás que viven juntos, ¿cuántas veces no utilizan a sus hijos? Ay, no, dile a tu papá que es. Ay, no. Y entonces toman partido por uno o por otro y el hijo está así, ¿no? Y entonces el papá se ofende con el hijo y luego el resentimiento es con el hijo. Es con el hijo y además la pérdida de identidad de ese hijo, ¿no? Porque, a ver, o sea, si quedo bien con mi papá, entonces mi mamá se puede enojar conmigo. O si mi mamá quedó bien con mi mamá, entonces el que va a estar resentido conmigo es mi papá, ¿no? Porque en ese afán que no se pueden poner de acuerdo entre ellos, entonces quien queda como intermediario soy yo y quien está recibiendo todos los goles soy yo, ¿no? Creo que a veces hay actos que asociamos a algún momento de nuestra vida. Sí. Y al asociarlos, creemos que nos están haciendo daño conscientemente. Y quizás si nos echáramos un clavado al interior, nos diéramos cuenta que hay algo dentro que no sanamos y que hoy estoy viviendo una situación que me da la oportunidad de hacerlo consciente y de salir adelante. Entonces, yo creo que
este tema tiene un abanico enorme. Así es. De causas, de efectos, de origen, que bueno, da para recortar muchas cosas. Voy a leer un comentario que me mandaron. Uh-huh. Dice, el tener compasión y ser empático no es como querer justificar a la otra persona. No, todo depende de qué connotación le des al ser empático y al tener compasión. El tener compasión te permite simplemente quizá ver, comprender o por lo menos intentar analizar qué pudo estar viviendo la otra persona para hacer lo que está haciendo. No es para justificar, es para comprender. E irónicamente, a quien le disminuye el dolor no es al otro, es a uno mismo. ¿Por qué? Porque entonces al comprender al otro, dejo de cargar con una responsabilidad que no me toca. Esa es la oportunidad que me da el ser compasivo y el ser empático. No es que lo justifique, no quiere decir que lo que hizo estuvo bien, simplemente que sí, que entiendo que es lo único que puede dar. Así es complicado. No me puede dar paz alguna persona que no la tiene. No me puede dar amor aquel que no lo siente. No me puede dar compasión aquel que no es compasión. Entonces, yo me voy más por ese tema que por el querer justificar al otro. El comprender al otro no quiere decir que lo esté justificando, ¿sí? Justificar es evadir muchas veces. Y simplemente el ser empático es, entiendo por qué lo haces, no quiere decir que lo justifique, que diga que esté bien. Así es, y que lo he comentado, ¿no? Entiendo, tuviste tus más grandes razones y motivos para hacer lo que hiciste. Te perdono por la parte que entiendo que no hay nada que perdonar, pero pues eso no quiere decir que no va a seguir con mi vida, ¿no? O sea, me pasó algo entre tú y yo, te perdono, te entiendo, te comprendo que tuviste tus más grandes ¿A quién motivos? Libera el perdón? ¿A él o a ti? A ti. A ti mismo. A uno mismo, ¿no? Yo creo que el perdón es la autoliberación. Así es. Es decir, te dejo con tu responsabilidad, asumí la mía, porque finalmente también nosotros permitimos, o sea, ¿cuántas señales podemos mandar para que el otro lo haga también? Sí, así es. ¿Cuántas veces nosotros mismos lo provocamos? ¿Cuántas historias nos podemos contar en el espejo bajo cierta circunstancia que no ha sucedido? Y como veamos o como es, provocamos a que sea. Así es. Entonces, nada más, yo sí los invito a, antes de juzgar, echémonos un clavado al interior, veamos qué sentimos y por qué lo permitimos. Así es, y decías algo también bien importante, ¿no? La gente da lo que tiene. Y creo que cuando, pese a la circunstancia que haya sido, por pequeña o grande, o el mismo dolor que te genera, pues creo que vas a dar lo que tienes en ese momento, ¿no? Y muchas veces actuamos de una manera diferente a lo que sentimos por el qué dirán, ¿no? Porque a lo mejor tú sientes que sí te dolió, que te afectó mucho, y dices, bueno, vale más mi tranquilidad, te perdono, asumo mi dolor, lo abrazo y te libero, ¿no? Y me libero y te libero. Pero ¿cuántas veces no la misma familia, amigos, el entorno? No, pero ¿cómo lo vas a perdonar? Si ya viste lo que te hizo. No, pero lo que te hizo, o sea, yo, bueno, ni le volvería a hablar, bueno, ni volvería a tener relación con él o con ella, ¿no? Pero yo creo que ahí estás cumpliendo la mayor traición a uno mismo, porque estás dejando de ser congruente contigo ante lo que realmente deseas. Yo creo que el atender un exterior sin ver tu interior te está generando un vacío muy grande, una inconformidad que en algún momento te va a golpear. Entonces, en esta sociedad en la que vivimos actuamos mucho para satisfacer al exterior, sin comprender que cuando hago algo conveniente para mí, aunque no parezca, estoy haciendo algo conveniente para los demás. Y creo que caemos en esa circunstancia. Ahora, estamos hablando
dos personas que estamos muy enfocadas al crecimiento en el desarrollo humano, a que nos gusta trabajar en nosotros mismos, a que nos gusta ir buscando ese crecimiento y somos buscadores inconstantes. Sí. Pero no toda la gente está en el mismo mood, no todas las personas, aunque no puedo mentir, cada vez veo más necesidad de esa búsqueda interior, cada vez veo más necesidad de esa paz que te da el trabajar en ti mismo, ¿no? Pero realmente cuando atiendo tanto al exterior se genera un vacío tan grande que vienen grandes depresiones, que me siento solo, que realmente no encuentro mi lugar. Entonces, cuando uno regresa a ese ser interior que hay en uno, pues vuelves a florecer, ¿no? Así es, el tratar de cumplir las expectativas de la demás gente y de las demás personas es muy cansado, ¿no? Porque entonces tú piensas que la gente te ve como, wow, superhéroe, sí, es alguien que tiene mucha conciencia y que siempre puede estar. No, y no es así, ¿no? Más bien creo que cuando aprendes a trabajar con ello y comprendes que tú no naciste para cubrir las expectativas de nadie, así como nadie nació para cubrir tus expectativas, me parece que entras en un mundo no de me vale la vida, pero sí te empiezas a ser consciente que tú eres responsable de ti y que las otras personas podrán decir, podrán hacer, podrán ponerse de cabeza y eso ya no es tu responsabilidad y que cuando hacen algo o te hacen algo, no me acuerdo bien de la reflexión, pero era algo como, es que esta persona hizo esto, ¿no? Me hizo esto. Y era, a ver, mételo en un cuadro y quítale el me, ¿no? Hizo esto, ¿no? Ah, bueno, entonces la persona hizo, la persona es... Esa vez daban unas características, ¿no? La persona no me mintió a mí, la persona miente. La persona no me fue infiel a mí, la persona es infiel. La persona no me robó a mí, la persona roba, ¿no? Y creo que cuando aprendemos a diferenciar ese tipo de cosas, cambian muchísimas cosas. Cambia totalmente la perspectiva. Yo creo que el ejemplo que acabas de poner me encantó. Esa parte de me traicionó, se traicionó a sí mismo. Me robó, pues me habrá quitado algo, pero el hombre roba, ¿no? Así es. Entonces, es esa carga que le estás quitando te permite ver con claridad que el problema no es tuyo. Y en el rencor y en el resentimiento, ¿cuánto de lo que cargas no es tuyo? Pues casi nada, ¿no? Nada. Entonces, siembra incertidumbre y cosecharás frustración, porque el estar generando tanta expectativa sobre los demás. Y a veces confundimos traición con una expectativa equivocada de nuestra parte. Estamos esperando del otro tal cosa y simplemente la otra persona no es así y suficiente para que nosotros, en nuestra creencia, en nuestro ver, en nuestra expectativa, estemos sintiendo que es una traición cuando quizá no la fue. Y por el otro, ni siquiera pasó. Como puede haber mucha traición muy malintencionada, como puede haber un abuso sobre la nobleza de una persona, las hay. Pero cuando uno aprende la lección, ya no la repite. Y yo sí los invitaría a que si están en una constante, que me traicionan, que me engañan, que aparentemente me hacen, hay que ponernos a ver qué tengo que aprender, que no he aprendido, que lo repito y lo repito y lo repito, ¿no? Porque lección aprendida, pues ya no la repites. Pero cuando uno cae en la misma, dices, algo estoy haciendo. Sí. Algún mensaje estoy mandando que no debiera de hacer, ¿no? Sí, es cierto, muchas veces decimos, es que ¿por qué siempre me pasa a mí, no? O sea, hay veces que pasan recurrencias y recurrencias y recurrencias y ya un día que estás harto dices, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué? Porque o no lo has trabajado y porque con el maestro más leve que te mandaron dijiste, no lo aprendo, bueno, pues vamos a poner de un segundo nivel. Ah, no, bueno, vamos a poner de un tercer nivel. Ah, no, sigue sin entenderlo, bueno, vamos a ver. Mi papá tenía una frase que nos hacía reír, pero es muy cierta.
y nos decía, cuando la regábamos gacho, nos decía, es de humanos equivocarse, nada más no seas tan humano. Y es cierto, o sea, a veces en esa humanidad, en esa desborde de quienes somos y de querer ser y querer demostrar lo que somos, pues nos saboteamos. O sea, cuánto de este rencor y resentimiento, más que hacernos justicia, nos está hiriendo, nos está lastimando, nos estamos autolastimando. Sí. Por eso hago mucho la referencia de la copa de veneno que me estoy tomando despacito. Despacito, porque, como dices tú, el otro sigue su vida, ¿no? Sí, la otra persona hay veces que si es una relación que se termina y que cada quien por su lado, la otra persona ni se entera. No se entera, pero finalmente tampoco está fuera de tener su propia lección, de tener su propia enseñanza, de tener su propia consecuencia. Sí. O sea, finalmente todo lo que lo hacemos en nuestra vida tiene una consecuencia. Llámala para bien, llámala para mal. No hay verdad que no nos alcance. Aunque tú tengas tu verdad, yo tenga la mía. Cuando hay una manipulación, finalmente todo se acomoda como es. Hay cosas que no me puedes decir que el popote no es rojo, por muy morado que me digas, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor tiene algo de morado y en algún momento salió, pero pues en algún momento se lo van a encontrar con que es rojo y no hay más, pero no cargar con la responsabilidad del otro. Eso sí libera. Sí libera, y qué importante es saber reconocer, abrazar tu dolor y decir, pues no es mi tema, es el tuyo. Voy a leer un comentario de Isa Neumann, dice, por ahí leí que el resentimiento es como hacer fotocopias del dolor, y sí, es llevar ese recordatorio día con día, un peso que cargamos y que nos obstaculiza para seguir adelante. Pues muchísima realidad en esto. No, es como, yo no salgo sin mi portafolio, pero en mi portafolio no saco las copias que dice Isa, ¿no? Son totalmente ciertas, o sea, ¿sabes? Se vuelve ya no un dolor, se vuelve un constante sufrimiento. Así es. Y lo arrastro, y cada quien trae su costal en la espalda, y cada quien decide qué piedra carga y de qué tamaño la ve. Así es. Porque a veces si yo tengo una piedra aquí y la estoy viendo, pues obviamente el tamaño que tiene ocupa toda mi visión. Sí. Pero si la pongo en el piso, veo todo un horizonte y a lo mejor esa es la justa medida de la piedra. Entonces, ¿dónde estás poniendo tu piedra? Así es. ¿Cuál es la perspectiva con la que estás viendo esa piedra? Y la verdad es que muchas veces se vuelve un pensamiento tan recurrente que se vuelve obsesión. Hay mucha gente que se vuelve obsesión, que hemos visto que se obsesiona de una manera impresionante en querer... Y despierta las peores pasiones, ¿no? Así es. El deseo de venganza, la justicia por la propia mano, en fin, hay muchas cosas mucho más fuertes que vienen detrás de todo esto, que fuera de destruir al otro, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Así es, porque si bien poníamos el ejemplo de la otra persona, ni en cuenta, ¿no? Por allá. Pero cuando tienes la oportunidad de tener a la persona y decir, me voy a vengar y tenerla, pues a veces la persona a lo mejor sí le afectará lo poco, mucho que estés haciendo en contra de ella, pero finalmente si es una persona que, como lo decías, alguien que quiere evolucionar, que trabaja en sí misma, pues hagas lo que hagas, no es que no le afecte a la otra persona, sino que también aprendió a deslindarse, ¿no? Y el hecho de que tú tomes justicia por tu propia mano no quiere decir que esa persona ya vino a pagar lo que tenía que pagar, porque aparte somos jueces y decimos, sí, somos muy justicieros. Ajá, claro, él o ella tiene que pagar por lo que me hizo. A mí me dolió, a él o a ella le va a doler el triple o el doble. Sí, estás deseando que en cabeza ajena se sufra potencializado lo que uno sufrió, y en realidad es que no deja nada bueno. Así es. No deja nada positivo en la vida de uno.
el tomar venganza, el querer ser justicia, por esa necesidad de satisfacer, y lo digo fuertemente, un ego. Sí. No quiero decir con esto que no estoy reconociendo el dolor ajeno. Claro que lo reconozco, pero a veces viene más por el ego que por el mismo dolor. Entonces, tampoco se va a sentir satisfacción. Sí, ¿no? Va a haber algo que no llena, ¿no? Así es. Y precisamente en ese programa en el cual yo te escuché, hablabas, ¿no? Que es ese rebote de energía y que tú piensas que le estás haciendo daño al otro, pero ese daño te lo estás haciendo tú, y es autoagresión a ti, porque piensas que le estás haciendo al otro y no. Y para ir cerrando y para ir como, pues, cerrando este tema que me encantó y me fascinó, el tema del perdón juega un papel bien importante en este sentido y en este tema. El perdón, gran palabra. ¿Te perdono por lo que me hiciste o me perdono por lo que sentí? Wow. Creo que cuando uno comprende verdaderamente la palabra perdón, porque a veces nosotros somos ofendidos, pero también nosotros ofendemos. Y cuando, para empezar, me perdono a mí mismo por haberme permitido el no poner un límite, por haberme permitido el que me agredieran, por haberme permitido agredir a otro. En fin, cuando yo perdono, al que estoy liberando en primera instancia es a mí. Entonces, claro que el perdón juega a mí se me hace un acto de amor muy grande para uno mismo, un acto de amor verdadero, no porque quieras a la otra persona, o sea, quiero al que me lastimó, no es eso, es simplemente porque al perdonarte yo también me libero. Y me libero de ese lastre, de ese resentimiento, de eso que algo que ya no quiero en mi vida. Así es, y que es tan importante y que, pues, ahorita lo voy a decir muy fácil y se puede escuchar muy fácil, pero no lo es, ¿no? El perdón es gratis. Incluso en varios idiomas está comprobado que es así, ¿no? Para dar, para donar, ¿no? O sea, el perdón es gratis. Y que lo tienes que trabajar y que tienes que hacer de ti y trabajarlo, y que no es fácil y que en su momento vas a estar incluso en una lucha contigo mismo, y reconocerlo es a veces tan complicado, pero lo que dices es completamente cierto, ¿no? Cuando yo me libero, cuando yo perdono, es como romper esa cadena y liberarme. Yo, hay una parte que me encantaría concluir, por ir, como dices tú, cerrando este tema, es cómo quiero construir mi vida. Así es. O construyo para mi bien sobre lo que voy a caminar de aquí en adelante, o me destruyo a mí mismo pensando en cómo destruir al otro. ¿Cómo quiero vivir? Esa es una elección que cada quien pudiera tomar desde adentro. Así es. Y lo más importante, agradecer la experiencia de vida. Y en ese programa también decías, ¿no? Que agradecer es bendecir. Agradece. Agradece por buena o muy mala que tú hayas visto la situación. Tú dices, ya la viví, ya, libérate, sé libre, ¿no? Así es. De alguna manera así es. Agradecer es bendecir, y agradecer a la vida que venimos, que eso venimos, ¿no? A tener experiencias de vida, a dar un viaje por este mundo, a llenarnos de experiencias que nos harán sin duda ser mejores seres humanos. Así es, mejores seres humanos. El tema de transmutar, a mí ese término me encanta, me puede fascinar, transmutar. Acá lo traigo. Eso es lindo. Justamente cuando te haces responsable y decides cambiar tu realidad. Que si tuviste una mala infancia, que si tuviste una mala pareja, que cambia tu realidad. Está en tus manos. Pero eso ya está en la elección de cada quien, ¿no? Así es, está en tus manos y tú decides si cambias tu realidad, tú decides si deseas evolucionar o quedarte en el mismo nivel
de la otra persona, ¿no? Lo decíamos hace ratito, estamos con personas afines de nosotros, ¿no? Así es. Y vibramos, lo que vibramos atraemos. Eso no es. Sin duda, no hay más, mejor, busquemos estar mejor. Así es. Bueno, yo saludo a Enrique y a Fausto, que son fieles a la causa por aquí y que no iba a dejar de mencionarlos. Gracias por invitarme, Steph. Gracias a ti, Marilo. Un tema enorme. Así es. Que pareciera muy fácil, pero que si lo trabajamos con amor, todo es posible. Así es. Y bueno, pues gracias a ti por aceptar tu invitación y espero tenerte muchísimo más seguido aquí en Mujer Multitask. Tú dime, Rana, y yo salgo. Bueno, está bien, comprometidísima. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon y muchísimas gracias a nuestro patrocinador oficial, Cassava Roots, que el día de hoy nos mandó 2 bebidas riquísimas. A mí me mandó matcha y a... Peanut coffee. Sí, dije, no veo. Está. Redes sociales y espérense al viernes que viene un nuevo lanzamiento que yo ya vi la primicia, me la mandaron el día de hoy y se ve deliciosa. Y bueno, pues ya nos vamos. Fausto Contreras mandó: hola, buenas tardes, saludos, muy bonito programa, Mari y Esteban. Muchísimas gracias, Fausto. Gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Nos vemos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde aquí en Mujer Multitask. Mujer Multitask, irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos.